Hechos capítulo 2 y desde el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Vamos a detener aquí la lectura de la palabra de Dios. La pregunta que nos hacemos nosotros es: ¿necesitamos un nuevo Pentecostés? Piensa en esto. Imagina que hay una persona que le gusta mucho la cocina, que se ve todos los programas de Top Chef, Master Chef, no sé qué chef y no sé qué, y le encanta la cocina, y se va a una cosa de estas, a una academia, a una escuela de cocina, y allí se aprende, y está allí mucho tiempo. Se hace el curso de MasterChef online también, y se lee todos los libros de cocina. Y entonces allí aprende sobre cómo cocinar las papas y cómo cortar la carne y cómo preparar el pescado y cómo hacer todo tipo de platos. Porque lo ha visto por internet y porque lo ha leído en su casa y lo ha visto en la tele un montón de veces. Y hace todo eso y lo sabe la teoría, pero llega a su despensa y no tiene nada para comer. Sí, eso es que tenía el estómago vacío. Abre la nevera y no hay nada, y se tiene que conformar con un sándwich que el otro día dejaron por ahí olvidado. Tiene un trozo de pizza de pizzarapida.com que lo dejaron ahí. Los rumanos le han dejado unos cuantos panes. Y eso es todo lo que tiene. O sea, tiene en su cabeza cómo se hacen platos maravillosos. Lo sabe. Y tiene capacidad para hacerlo, pero su despensa está vacía y en su nevera no hay nada, y come un bocadillo por aquí, un trozo de pizza fría por allá, y a ver si le invita a alguien a un plato de sopa de ave creme o sopa de sobre. Qué pena, ¿no? Si nosotros hablamos del Espíritu Santo y entendemos mucho de lo que la Biblia dice del Espíritu Santo, pero no lo experimentamos en nuestro corazón, ¿para qué sirve? Si nosotros leemos este pasaje de Hechos y decimos: ¡wow! Fíjate el poder del Espíritu Santo, fíjate la iglesia primitiva, cómo funcionaba,
Fíjate cómo el Señor bendijo a su iglesia. Fíjate cómo se congregaban para orar. Fíjate los milagros que Dios hizo. Mira el poder de Dios. Mira la gracia de Dios. Mira cómo Dios, como un torrente, les inundó. Mira lo que le pasó a ellos. ¡Ah, qué bien está hecho! Esto está muy bien. Vale, pero después voy a abrir una lata de sardinas y a coger un coscurro de pan, porque eso es todo lo que yo tengo. Entonces, ¿de qué sirve? Si nosotros hablamos sobre el Espíritu Santo, pero realmente no sabemos lo que es ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿para qué vale? Si nosotros hablamos del Espíritu Santo como algo extraño, como una cosa, una fuerza, una experiencia que otros tuvieron en el pasado, que otros tuvieron en un momento especial, que otros pudieron disfrutar como una cosa histórica, como un evento histórico que pasó hace 2000 años, y es verdad que hace 2000 años pasó eso, y ocurrió eso, y ocurrieron más cosas también, como vamos a ver en Hechos Apóstoles, pero eso es una cosa de la historia. Pero yo voy a comer calamares todos los días de lata, comida de los mercenarios de la ONU y pan duro. Porque en verdad, aunque yo tengo aquí las instrucciones para preparar buenos platos de comida y podría disponer de una buena despensa, pero yo con la pizza fría tengo bastante. Y digo esto porque de nada nos sirve que nosotros podamos estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles y que nosotros podamos conocer mucho del Espíritu Santo y podamos repasar las obras de Dios, si al final nosotros no tenemos eso. ¿Para qué vale? Así que cuando yo pregunto en este sermón de hoy, ¿necesitamos nosotros otro Pentecostés? La respuesta, inmediatamente alguien ha dicho sí. Amén, estoy de acuerdo con eso. Por una parte no, porque hay cosas irrepetibles que vinieron a la iglesia. Pero por otra parte sí, porque el Espíritu Santo no tiene fecha de caducidad. Y por tanto nosotros, cuando venimos a la palabra de Dios, no tenemos que venir como espectadores a ver que nos cuenten, como cuando te sientas a ver la tele y dices, a ver qué va a decir el telediario, qué le está pasando a la gente por ahí en otro país. O cuando vas a ver una película que te cuenta una historia de algo que le pasó a una persona y te sientes ahí como un espectador pasivo. Eso significa espectador, alguien que ve lo que están haciendo otros. Alguien que ve lo que le está pasando a otros. Alguien que entiende y se informa de algo que está pasando a otras personas en otra parte. Y tristemente muchos cristianos somos espectadores de lo que el Espíritu de Dios hace en otros. Y decimos, mira, en otros hace eso, en otros le pasa eso, en otros Dios se manifiesta, el Espíritu se manifiesta así. Pero eso es cosa de otros, porque yo soy un espectador. Y entonces si nosotros creemos eso, es como este muchacho que nos hemos imaginado, que tiene todas las maneras para preparar buenos platos, pero lo único que tiene es pan duro y una lata de sardinas. Porque eso es con lo que vive. Y tristemente, con el paso del tiempo, la Iglesia, nosotros nos hemos olvidado de nuestra dependencia del Espíritu Santo, de nuestra necesidad del Espíritu Santo. Y desde antiguo la Iglesia cristiana dice, ven Espíritu Santo y quebranta 1000 corazones. Pero nosotros, en verdad, nosotros vivimos como si el Espíritu Santo no fuese operativo. Como si fuese un evento histórico. Como si fuese algo del pasado, porque en verdad nosotros, no porque digamos, no, eso está aquí en la Biblia y esto ocurrió de verdad y tal, sino porque simplemente nosotros nos conformamos. Mortadela del Eroski barata, jamón de pavo de que va a caducar de Mercadona, que es más barato, y así sobrevivimos los cristianos. ¿Y el Espíritu Santo qué? ¿Dónde está? Por eso espero que con la ayuda del Señor nosotros nos podamos meter aquí dentro. No solamente que miremos ahí, a ver qué dice aquí, ¡oh, qué
bonito. Eso a mí no me vale. Eso a mí no me sirve. Si vamos a ser espectadores para sentarnos a ver y a estudiar la Biblia, qué hermoso está lo que la Biblia dice, ¡oh, qué bien está esto! Si solamente vamos a ser espectadores, como el que ve el fútbol, como el que ve la película, como el que escucha una charla sobre seguros o sobre otra cosa, si al final solamente somos espectadores de lo que ocurre y decimos, mira, pero eso ya no... Si al final miramos la palabra de Dios como un museo en el que vamos viendo las ruinas, ¿no? Hay algunos museos en donde hay ruinas de otras ciudades. ¿Has estado alguna vez en alguna de ellas? ¿Sí? Por ejemplo, en Valdepeñas hay un museo arqueológico y entonces ahí hay de los antiguos pobladores de Valdepeñas de hace un montón de siglos. Pues hay ahí jarrones y hay ahí piedras y hay utensilios de los antiguos pobladores de esa zona. Y cuando tú vas allí, pues luego después quieres saber más. Entonces nosotros subimos a un lugar que se llama Cerro de las Cabezas, que está yendo hacia Santa Cruz de Mudela. Y allí estaban los primeros asentamientos de lo que hoy se conoce, los romanos llamaban aquello Tierra de Lobos, la zona de Valdepeñas. Entonces tú cuando vas allí te encuentras las ruinas de cómo la gente vivía en aquella época, pero ya no vive nadie allí, ya no hay nada ahí, solamente hay ruinas y tú puedes ver como las calles, las casas como eran, todo eso es muy interesante, pero solamente hay ruinas ahí porque no vive nadie. Y muchos cristianos somos como museos, porque lo que tenemos más bien son ruinas de lo que fuimos y no somos. Y nos hemos quedado en la expectativa de lo que podríamos ser y no somos. Y hermanos, Hechos de los Apóstoles no es un museo. No lo es. No es un álbum de fotos viejas donde tú vas recorriendo, ¿no? ¿Te gusta mirar a ti las fotos viejas? A mí es una cosa que me gusta mucho. Mi madre tenía una caja de metal llena de fotos viejas. Y cuando no tenía nada que hacer, pues no teníamos tele ni nada en mi casa, solo había radio y mi madre siempre ponía la novela de Lucecita, qué petardo eso. Entonces yo cogía, mi hermana y yo cogíamos la caja de las fotos viejas, sacábamos las fotos ahí y nos pasábamos la tarde. Entonces pues yo veía a mi padre, más de loco, un palo en la mili, conduciendo un tanque. Y yo digo, ¡ah, qué bien esto! Y veía las fotos de mi abuelo y tal, y veía esas cosas y un catálogo de lo antiguo. Entonces luego le preguntaba a mi padre, ¿y quiénes son estos que hay aquí? Yo que sé, eran compañeros de la mili, yo no sé dónde están, qué habrá pasado con ellos, pero... ¿Y tú hacías eso ahora? Sí, sí. ¿Y tú conducías un tanque en el ejército? Sí, sí. Y además yo enseñaba a otros a conducir los jeeps, los coches estos del ejército. Mi padre llevaba una especie de tanque y además adiestraba a otros para llevar el jeep. Y digo, ¿y por qué ahora no tienes coche ni conduces? No, es que eso ya es el pasado. Ahora tengo una bicicleta vieja. Después mi padre consiguió una moto. Yo me la cargué un par de veces. Pues mi padre pasó de llevar un tanque y adiestrar a otros soldados para instruir a otros soldados para llevar máquinas de guerra pesadas, coches y todo eso, pasó a una bicicleta Orbea, la que nunca se estropea. El pasado. Y la Iglesia, muchos en la Iglesia leen el libro de Hechos de los Apóstoles y dice, caducó. Es el catálogo de las fotos viejas, las fotos de la mili, del pasado. Pero a mí, conmigo no tiene nada que ver eso. Eso es una cosa de ellos. Si pensamos así, mal vamos. Yo espero que Dios mismo nos hable, porque es Dios el que tiene que hacernos ver ¿dónde estoy yo en toda esta historia?
¿Qué tiene Dios que decirme a mí en todo esto? ¿Qué tiene que decirnos a nosotros Dios como iglesia en todo este asunto del Espíritu Santo, que fueron llenos del Espíritu Santo, que hicieron esto, que hicieron lo otro? ¿Qué tiene Dios que decirnos sobre eso? ¿Tiene algo que decirnos o no? ¿O solamente tenemos que ser espectadores? Lo primero que tenemos que notar sobre este pasaje que acabamos de leer es que es el cumplimiento de una promesa. Pero las promesas se cumplen bajo unas condiciones. Claro que Dios puede cumplir con su palabra y sus promesas en contra de nosotros y a pesar de nosotros, pero Él le gusta hacer con nosotros. Le gusta hacerlo con nosotros. Y estuvimos viendo el domingo pasado cómo la primera reunión de oración fue una reunión de bendición, porque ya el Espíritu Santo estaba moviendo a Pedro y a toda la iglesia allí a restaurar la vacante que había quedado con Judas cuando se fue para el infierno. Y ya pusieron allí a Matías. Estuvimos considerando cómo la iglesia estaba preparándose para salir al mundo, para predicar el Evangelio, para cumplir el mandato de Jesús, y será predicado el Evangelio a todas las naciones. Y era por lo tanto necesario que la primera iglesia orase a Dios, y ya Jesús lo dijo: quedaos aquí en Jerusalén a esperar la promesa, porque seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ellos, obedientes, fueron allí, estuvieron orando, y Pedro dijo: mira, la palabra de Dios dice que esto es lo que iba a pasar, pero ahora tiene que tomar otro oficio. Entonces lo prepararon todo, oraron a Dios, y el Señor eligió a Matías como el apóstol número 12. Ya toda la iglesia estaba preparada. Los 120 que ve allí, hombres y mujeres, los 12 apóstoles, María la madre de Jesús, los hermanos de Jesús que ya se habían convertido, estaban allí todos esperando la promesa. Todo estaba preparado, todo dispuesto, pero la promesa no había venido todavía. No era tiempo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Sin el poder del Espíritu Santo, sin que el mismo Cristo les bautizara con el Espíritu Santo, sin que el mismo Dios lo hiciera, ellos no debían empezar la misión, ni podían tampoco hacerlos, porque no es con espadas ni es con ejércitos que Dios lleva adelante su obra, sino con mi Espíritu Santo. Ahí está. Era para ver si os habíais dormido ya, pero no, veo que todavía estáis perseverando. Vale, seguir así que va bien. Entonces, la promesa iba a venir, pero ellos tenían que permanecer unidos en oración. Por eso dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, los 50 días, la fiesta de la cosecha. Y según dicen algunos, la fiesta de la proclamación de la ley. En esos 50 días, en esa fiesta de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaba todo preparado, pero sin el Espíritu. No tenían autorización del Señor para dar ni un solo paso. Así que estaban ahí. No se lanzaron diciendo: ya tenemos que Jesús se fue para el cielo, tenemos la gran comisión de Él, pues venga, ya tenemos los 12 apóstoles preparados, tenemos todo listo, vamos a hacer aquí. No, ellos estaban esperando la promesa tal como Jesús les había mandado, y entonces es lo que sucedió allí. Todos estaban unánimes juntos. Y esta es la segunda cosa que vemos aquí: la unidad de ellos en oración y en obediencia al Señor. Porque tal como Jesús les había mandado, ahí estaban ellos. Y ese enfoque de la unidad en la oración, la perseverancia en la oración, está por todas partes en el Hechos de los Apóstoles. Perseveraban unánimes y perseverando unánimes, y alzaron unánimes la voz a Dios, y todos estaban unánimes. Eso continuamente, unánime quiere decir con un solo ánimo, con una sola ánima, con una sola alma, con un solo corazón. Estaban todos allí, todos esperando que llegase el momento en aquella fiesta. Y todo había sido preparado por el Señor, porque en ese momento en Jerusalén había un montón de gente de todos los países, judíos, que iban allí a esa fiesta especial de las cosechas.
a esa fiesta especial de la promulgación de la ley, como queramos decirlo, pero estaban todos allí. Entonces era el momento oportuno de que se difundiera el Evangelio a un montón de gente, porque al estar todos allí en Jerusalén, después cuando oyeran el Evangelio podrían ir a transmitirlo ellos a sus provincias, a sus países, a sus regiones, aunque todos estaban bajo el Imperio Romano. ¿Y qué fue lo que sucedió allí? Lo que sucedió es que el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como Jesús había dicho. Y dice que sucedió de repente. Ellos no tenían ni idea de cómo iba a venir el Espíritu Santo. Porque si no se le había pillado de repente. Ellos estaban allí esperando esa promesa y vienen las manifestaciones extraordinarias que ocurrieron aquí. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Esto es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Ya sabemos que Dios es invisible, pero nosotros sabemos que hay viento cuando el barco es empujado, cuando la bandera ondea. Tú sabes que hay viento cuando vas por la carretera en una bicicleta o una moto y entras en el viento y te lleva para allá, ¿no? Entonces tú estás seguro de que hay viento. El viento no se ve, pero se nota. Dios utilizó ese símbolo de ese estruendo como de un viento recio, no dice que fuera exactamente un viento, pero como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Era el momento en que el Señor tenía que mostrar con señales visibles, señales que podían sentir ellos que realmente era el Espíritu Santo el que había irrumpido allí. Y esto es algo que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. El profeta Ezequiel, en aquella visión que tiene del Valle de los Huesos Secos, ¿van a vivir estos cadáveres que hay aquí? Señor, tú lo sabes, dice Ezequiel. Pues profetiza el Espíritu sopla de los 4 vientos y da vida a estos huesos secos. Y así es Israel. Son muertos, zombies, pero el Espíritu sopla sobre ellos y les da vida. Y entonces, muchas veces Dios manifiesta eso. A Elías, por ejemplo, había un viento fuerte que rompía las rocas, pero el Señor no estaba allí. Y luego había un silbo apacible y el Señor se reveló a él. Pero los símbolos del viento. Jesús dijo, el Espíritu, el viento, el neuma, de donde viene neumático, de donde viene neumología y todo eso, es la palabra que significa viento, sopla de donde quiere. Y para los griegos la palabra espíritu y la palabra viento es la misma. Entonces, es un símbolo muy conocido. Cuando se promulgó la ley, en Éxodo 19, vemos que el monte temblaba y hubo viento y hubo nubes y hubo fuego. Y esos son los símbolos favoritos de Dios para llamar nuestra atención. Despiértate, que pasa algo aquí, que Dios está aquí. ¿Qué pasa? Y ellos, cuando vieron todo aquello, se aterrorizaron y dijeron a Moisés, Moisés, ve tú con Aarón, que nosotros ya sí, eso ya estaba prohibido que ellos fueran, pero aquí lo que ocurrió fue que Dios dice que en aquella casa donde estaban, en el aposento alto, recuérdalo bien, ahí estaban, entonces dice que hubo un gran viento sobre lo que estaban allí sentados, estaban allí esperando en oración, estaban allí todos ellos, y toda la casa donde ellos estaban sentados hubo un viento, pero un viento recio tan fuerte que la gente fue allí diciendo, oye, si hay un día de primavera, es un día que no hay viento ninguno, ¿de dónde vienen estos sonidos? ¿Dónde viene todo esto? Porque si no la gente no iría allí. Si no fuese un fenómeno especial, si fuese un día que había un montón de viento en el pueblo, nadie iría. Pero fue algo especial, fue algo de Dios. Y en el versículo 3 dice que el otro símbolo que aparece ahí del viento, y luego aparece el símbolo del fuego. Y las lenguas, la capacidad de poder hablar a otros sin aprender el idioma, que vino sobre ellos, se les aparecieron a todos ellos lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ese es el segundo símbolo que aparece ahí, el viento que remueve toda la casa, que parece que va a derribar la casa, un viento recio, poderoso, grande, un viento que es capaz de llevarse, o como a veces es un huracán que es capaz de levantar cualquier cosa. Pero además el fuego sobre ellos, eso es otro de los símbolos ahí.
El apóstol, o mejor dicho, Juan el Bautista había dicho: yo os bautizo con agua para arrepentimiento del pecado, pero detrás de mí viene uno. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. O mejor dicho, con viento y con fuego también. Eso podríamos traducir así también. Pero era el Espíritu Santo el que iba a venir. El que bautiza con el Espíritu Santo, el que toma a su iglesia y la sumerge en el poder del Espíritu Santo, es ese Cristo Jesús. Y por eso dice aquí que todos ellos, el Espíritu Santo en cada uno de ellos le dio la capacidad de poder hablar a otros las maravillas de Dios, como luego veremos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo es el que le dio a esos hombres ese don especial de lenguas para poder hablar como Él quiso, lo hizo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Sabemos que fueron como una llama sobre ellos. No sabemos exactamente qué tipo de símbolo es, pero como una llama sobre cada uno de ellos, y de pronto recibieron la capacidad de poder hablar en otras lenguas. Sabemos que fueron llenos del Espíritu y entonces hablaron en otras lenguas. Y eso causó un gran impacto, porque cuando la gente, había un montón de extranjeros ahí, eso parecía la ONU, ahí había gente de todas clases, y entonces ellos decían: ¿cómo estos hombres galileos que están aquí, que no saben hablar nada más que arameo, y alguno podría ser que hablase algo de griego? Pero ¿cómo es posible que todos estos que hay aquí, que son pescadores, que son gente del vulgo, sin estudios, que no han estado en ninguna academia, que no han estado en ningún laboratorio de idiomas, que no se han matriculado en Oxford, que no han estado... ¿Cómo es posible que a estos galileos les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios? Había habido, versículo 6, un estruendo que juntó a la multitud. Ese estruendo del viento, y luego el fuego, y luego ellos hablando sin estar capacitados para ello, en otras lenguas, las maravillas de Dios. Eso hizo que la gente se maravillase, porque dijo: esto no es normal, aquí pasa algo. Y es que cuando el Espíritu Santo realmente llena a una iglesia y visita a una iglesia, eso no puede ser invisible. Eso tiene que verse. Por eso cuando la gente dice: no, porque tal persona está llena del Espíritu Santo. Ah, sí, está llena del Espíritu Santo. ¿Y en qué se nota? No, en nada. ¿Ah? Y salimos todos de allí llenos del Espíritu Santo. ¿Y pasó algo? No, nos fuimos a ver el fútbol después. Ah, muy bien. ¿Nos fuimos a tomar algo al bar? ¿Un café? ¿Sí? Después nos fuimos a jugar con ordenador y eso. Eso sí, el Espíritu Santo. Aquellos hombres, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos salieron fuera y hablaban de las maravillas de Dios. No se quedaron allí diciendo: oye, ¿qué lengua te ha tocado a ti? Pues mira, yo hablo en rumano, yo hablo en español, yo hablo en catalán, o yo hablo en partos medios, tal. ¡Qué bien está! Oye, ¿cómo te sientes tú? Ahora que soy lleno del Espíritu Santo, me siento con un gozo. Uy, estoy más bien. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos se lanzaron a ser testigos a Jerusalén, Judea y Samaria hasta el último de la tierra, de las maravillas de Dios. No puede ser que alguien diga que está lleno del Espíritu Santo, pero acaba el culto. Ay, que no se entere nadie que soy cristiano. La gente estaban todos maravillados, dice, atónitos. ¿Esto es lo que significa atónito? Con la boca abierta. ¿Esto qué es? Estos galileos que estaban ahí todos juntos, de 120 personas, hombres y mujeres, están llenos de Dios,
hablan de las maravillas de Dios. Nadie les ha enseñado nuestra lengua, pero vienen a decirnos acerca de las maravillas de Dios, acerca del Señor Jesucristo, acerca del poder de Dios. Ellos dicen, pero no son galileos. ¿Cómo pues que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Si venimos aquí de un montón de países, ¿cómo es que les oímos hablar todas estas cosas? Esto es algo extraño, esto no es normal, algo está pasando, esto no es algo habitual. Dios está viniendo. Es por eso que cuando la iglesia se congrega y adora al Señor y después salimos a nuestra casa y nada ha pasado, el Espíritu Santo no, ¿cómo que no? Debe de pasar algo. A ellos le pasaron cosas. Estaban todos ahí, juntos ahí, callados ahí, orando a Dios, con miedo también porque les perseguían. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, el viento, el fuego, la boca, salieron a todas partes a hablar de las maravillas de Dios, porque el Espíritu les impulsó a hacerlo. No se preocuparon de si los iban a meter a la cárcel, no se preocuparon de si los iban a poner en vergüenza, no se preocuparon de que se iban a sentir cohibidos, no hicieron un plan de evangelismo. No fueron a aprenderle en no sé qué cosa, las 4 leyes espirituales. No fueron nada de eso. Fue el Espíritu que vino sobre ellos y los llenó. Hablaron la palabra y punto. Ya está. No hay más nada. ¿Cómo pues les oímos hablar todas estas cosas, cretenses y tal? ¿Y qué hablaban ellos? Hablaban de las maravillas de Dios. Esta es la evidencia de que estaban llenos del Espíritu Santo. Hablaban de Dios, de las maravillas de Dios. No hablaban de sí mismos. Mira, es que yo antes estaba deprimido, ya me ha venido el Espíritu Santo y ya no tengo depresión. ¡Ay, qué bien! Y antes yo estaba pobre y ahora ya... mira, tenía un dolor de muelas, pero vino el Espíritu Santo y me quitó el dolor de muelas. Y yo antes estaba pobre, que estaba allí de peón, de albañil. Y oye, ya soy oficial de primera. Eso es por el Espíritu Santo. Y yo antes que mira no sabía cantar, pero el Espíritu Santo vino a mí y ya me dio un don de canto y ya me dedico a cantar en la iglesia y a grabar álbumes. Álbumes quiero decir, discos. Yo todavía estoy con antiguamente los álbumes. Y eso es el Espíritu Santo. Que me sienta yo bien. Aquellos fueron movidos por el Espíritu Santo y entonces hablaban las maravillas de Dios y traían por lo tanto sobre la iglesia ese asombro de decir, ¿qué está ocurriendo aquí? Dios está interviniendo, las cosas no son como eran, aquí ocurre algo. Inmediatamente el diablo va a decir ahí, están borrachos, no os hagáis caso, porque el diablo enseguida se pone en marcha. Pero hermanos, cuando nosotros decimos necesitamos un Pentecostés, tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a nosotros cuando creímos en Él. Pero yo no tengo bastante. No sé cómo tú lo ves. Si tú quieres comer bocadillos de sardinas y tal, tú cómelos, pero yo quiero más. Tú haz lo que quieras. Yo voy a seguir orando a Dios para que el Espíritu Santo derribe nuestras paredes y nos llene. Yo quiero hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Yo quiero contarles a otros la gloria del Hijo de Dios. Y esto para mí no es historia. No es un museo. Y la historia de la Iglesia muestra una y otra vez que cuando el pueblo de Dios ha buscado a Dios, cuando el pueblo de Dios ha dicho, esta promesa también es para nosotros, nosotros también necesitamos al Espíritu Santo. Sí, tenemos al Espíritu Santo porque hemos creído en Él, pero no tenemos bastante, queremos más, queremos otra nueva experiencia del poder del Espíritu Santo llenándonos, y ojalá que viniera y entonces el viento lo derribara todo, y el fuego también, y el pueblo entero de Socuéllamos dijera, ¿qué pasa ahí? ¿Qué ocurre en esa calle Humilladero? ¿Qué ocurre en esa calle de Onésimo Redondo? ¿Qué está pasando ahí? No, es que el Espíritu Santo ha venido, y entonces hay poder de Dios y hay gracia de Dios, y están atónitos y dicen, ellos están borrachos. No, pero es que es Dios ha venido a Socuéllamos, el Espíritu de Dios se manifiesta, la gente se arrepiente, se convierte, o nos meten en la cárcel, o que hagan lo que sea, pero que ocurra algo,
Porque eso es el Espíritu Santo. Ellos estaban atónitos allí, perplejos, y se decían uno al otro, ¿esto qué es? Me llama la atención eso porque la gente se chocaba con eso. Cuando la gente no creyente visita una iglesia cristiana, quieren saber todo lo que pasa. Y nosotros queremos decirle, mira, ahora viene un canto, ahora viene una predicación, ahora viene una oración, te viene no sé qué. Y yo a veces digo, Señor, ¿qué espero yo que suceda? ¿Espero yo algo? ¿Espero que ocurra algo? Hoy ya está, ya no va a ocurrir nada. El gran problema que tenemos estos hermanos es que hace mucho tiempo, quizá años, que no nos ocurre nada. Y yo creo en el Dios que hace que las cosas ocurran. Y es por esto que este pasaje nos habla de ese gran avivamiento que vino sobre la iglesia, cuando la iglesia estaba unida en oración, buscando, preparándose para recibir ese poder de lo alto que vino en Hechos capítulo 2. Necesitamos un nuevo Pentecostés. El Espíritu Santo ha venido sobre la iglesia, claro que sí. Y todo aquel que cree en Él tiene el Espíritu Santo. ¿Pero en qué medida? Ahora, 3 cosas y ya termino, porque son las 2 menos 5, ya es la hora de comer casi. Entonces, ya queda poco. Hoy tenemos para comer tarta loca. Sí, porque no solamente a María Ángel le salen tartas locas, a Lidia también le salió una tarta loca. Pero es divertida, es una tarta divertida. 3 cosas quiero decir. La primera es las lenguas que vinieron sobre los cristianos ahí. ¿Qué lenguas son esas? Hermanos, esas lenguas que vinieron sobre ellos no son, eso es lo que yo lo entiendo así. Yo tampoco soy Dios, no soy infalible. Pero no son las mismas 2 lenguas que aparecen en 1 Corintios 14, 1 Corintios 12. Porque las lenguas que aparecen en 1 Corintios 14, 1 Corintios 12, es un don espiritual de la iglesia para orar a Dios, para profetizar. Estas lenguas fueron idiomas naturales para predicar el Evangelio, son diferentes. No tenemos tiempo de mirar ahora todo bien con detalle, pero si miramos en 1 Corintios 14, Pablo dice que el que habla en lenguas habla para Dios y se edifica a sí mismo. Pero las lenguas que vinieron en Hechos 2 fueron para predicar el Evangelio, fueron para hablar de las maravillas de Dios. Y por eso Pedro se levanta y dice, no, ha venido el Espíritu, y esto es lo que quiere decir, que eso lo veremos, si Dios quiere, el próximo domingo. Con esto quiero decir que se trata de algo diferente, un don especial que el Señor trajo, y lo trajo. ¿Por qué? ¿Por qué son estos de los don de lenguas? Porque en Isaías lo dice. El profeta Isaías lo dice en el capítulo 28. Con otras lenguas hablaré a este pueblo, a los judíos que viven así por la vida. Dios no me habla. Y entonces iba a venir una gran señal sobre ellos, la señal de que en otras lenguas, ese don extraordinario, lo iban a recibirlo para que los judíos entendieran que el Señor había venido, es decir, que el reino de Dios había llegado, que el Evangelio había llegado a ellos a través de ese don milagroso de las lenguas. Entonces es diferente. Pero por eso hablaron ellos en lenguas, no porque les pareció bien a Dios hacerlo, sino porque era el cumplimiento de una profecía para que los judíos dijeran, ¡ah, claro! Y luego Pedro nos hablará también de eso. La segunda cosa que vemos aquí es que cuando el Espíritu Santo irrumpe sobre una iglesia y la llena, la bautiza, toda una iglesia, como ocurrió ahí,
Eso se nota. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos gloriosísimos, de avivamientos, en los que el Espíritu Santo ha cambiado todo. Os voy a contar una historia. Podría contaros toda la noche historias, pero las latas de sardinas se nos iban a acabar. Entonces os voy a contar una historia, solo una. ¿Y esto le ocurrió a un pastor en una iglesia? Ojalá que me pase a mí. Y el hombre estaba orando durante mucho tiempo para que algo pasara en la iglesia, porque en la iglesia estaban todos como de cartón piedra. Como alguien dice, estás acartonado. Cuando te dicen eso de estás acartonado, yo no sé si eso es un halago o es como decirte que, oye, estás para que te lleven al museo de cera. No sé qué quiere decir eso. El caso es que este pastor estaba orando a Dios. Señor, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia está moribunda, la iglesia está aburrida de tal y cual. Pero él estaba en oración y un domingo, pues el hombre prepara su sermón como siempre, no iba a hablar de nada del Espíritu Santo ni nada. Bueno, lo que le tocaría si estaba predicando un libro de la Biblia o lo que fuera. El caso es que él se presenta y se prepara para predicar como siempre. Y el culto empieza como siempre, los cantos, las oraciones, en fin, lo de siempre, lo que ocurre siempre en una iglesia, ¿no? Y entonces en medio de la predicación, entonces él tiene que detenerse de predicar y empieza a ver cómo los hermanos de la iglesia empiezan a levantarse. El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia de tal manera que esos hermanos empiezan a levantarse y con lágrimas en los ojos empiezan a abrazarse y a pedirse perdón mutuamente. El pastor no sabía nada, él estaba ahí en el púlpito, ahí asombrado, no podía decir ni una palabra, sabía que Dios estaba viniendo sobre ellos y él estaba así, viendo cómo la propia iglesia se levantaban a pedirse perdón, se arrodillaban allí para confesar sus pecados, para arrepentirse, para dejar su vida de pecado. Y él estaba asombrado ahí, diciendo, no podía decir ni una palabra, viendo cómo el Espíritu de Dios estaba quebrantando a cada persona, reconciliándolos, llevándoles otra vez a la cruz. Y los que había allí que no eran convertidos, convirtiéndose a Dios. Y los que estaban en pleitos, dejando los pleitos. Y los que estaban en el pecado, renunciando al pecado, confesando sus pecados, viniendo a Dios de rodillas, arrepentidos. Y eso fue porque el Espíritu de Dios visitó a la iglesia y el pastor estaba asombrado, estaba diciendo, ¿esto qué es? ¿Qué está ocurriendo? Y él no podía decir ni una palabra. Era cosa del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vino sobre ellos. El Espíritu Santo descendió sobre ellos. El Espíritu Santo les bautizó otra vez a ellos. Vino con tal poder y con tal gloria que aquella iglesia fue transformada de tal manera que de ser una pobre comunidad de cartón piedra a ser una iglesia en donde cientos y cientos y cientos empezaron a venir. Y donde en todo ese pueblo hubo un gran impacto con esa sola iglesia. Y en otras partes también empezó a extenderse el Evangelio. Todo el pueblo fue transformado. Y cada familia era quebrantada allí. Y entonces las tabernas tenían que cerrar porque ya nadie iba a las tabernas. Y donde las mujeres vendían su cuerpo, nadie iba porque no solamente la gente que se convertía, sino que otros también influían para decir, no vayas a eso. Donde los policías no tenían nada que hacer. Los calabozos estaban vacíos, no hay nadie aquí, limpia un poco las telarañas, que no hay nadie aquí, ¿qué vamos a arrestar aquí? Nadie quiere pecar. O sea, ¿qué está ocurriendo? Toda una comunidad, toda una iglesia fue transformada porque el Espíritu vino sobre su propio pueblo, sobre su iglesia. Los condujo a Cristo, los transformó. Y eso hizo un impacto. Y la gente del pueblo decía, ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay gente que robaba y ha dejado de robar? ¿Por qué hay maridos que golpeaban a su esposa y ya no golpean a su esposa? ¿Por qué hay personas que estaban en el pecado y ahora lo dejan? ¿Y por qué hay...? Y estaban diciendo, ¿qué quiere decir esto? Y entonces se pronunciaba el Evangelio y la gente se arrepentía y se convertían. Eso ha pasado en la historia de la iglesia así de veces.
Y en países protestantes, y en países católicos, y en países de otras religiones, y en países comunistas, y en todas partes donde el Señor ha venido con gran poder, a veces en una provincia entera, a veces en un pueblo, a veces en una pequeña iglesia, pero siempre en respuesta a la oración, el Señor ha vuelto otra vez a bautizar a su iglesia, a bautizar a su pueblo en el Espíritu Santo. Y han ocurrido estas cosas también. Cuando estuve hace años en el Reino Unido, visité una iglesia en aquella época yo trabajaba con la Misión Evangélica Española, y visité una iglesia que había tenido en su tiempo un avivamiento. No sé si fue en Gales, sí, era en Gales. Entonces, cuando acabó el culto, yo prediqué en español, claro, y el hermano que venía conmigo, el padre de Mateo Gil, quisimos hablar con los diáconos. El pastor no estaba de viaje. Quisimos preguntarle a los diáconos cómo era la iglesia y tal. A mí me gusta mucho humear en todas las iglesias y todo eso, y ver lo que hay. Danos un tour por el edificio, un edificio muy grande, muy, muy bonito. Danos un tour por aquí, que veamos cómo es. Y había un pasillo con un montón de fotografías. Y entonces le estuve diciendo: ¿de dónde son esas fotografías que tienes aquí? En un río, cientos de personas bautizándose. Dice: oh, eso es de la etapa del revival, del avivamiento. Cuéntame algo de eso. Dice: mi padre lo vivió. Era un hombre ya mayor. Mi padre vivió eso. Sí, no me digas, ¿qué pasaba ahí? Oh, cuando vino el avivamiento, cientos se convirtieron. La gente venía a las reuniones de oración. Estaba lloviendo en la calle y no había sitio para entrar a la iglesia. Teníamos que abrir las ventanas porque la gente quería estar cerca para escuchar las oraciones ahí. Y se mojaban ahí con el paraguas, todo eso, a la puerta de la iglesia, porque no se podía entrar. Las reuniones de oración empezaban a las 8 de la noche o a las 6 de la noche para ellos, y no se sabía cuándo iban a terminar. Y al día siguiente había otra, y al día siguiente otra, y al día siguiente otra. La iglesia estaba abierta 24 horas, por siempre había gente orando. Y las reuniones de oración había cola para coger sitio para entrar, porque no había manera de entrar. Y cuando celebraron el servicio de bautismo, que estuve viendo allí las fotos, dice que el pastor, en aquella época de su iglesia, cuando su padre era miembro allí, tenía que relevarle para decir: oye, que me duelen los brazos ya, que otro venga, ya me duelen los brazos, que venga otro pastor ahí, que vengan los diáconos también, que bauticen ellos, no me importa, porque a mí me duelen los brazos ya. El Espíritu de Dios hizo todo aquello. Eso es lo que yo quiero para mí y para la iglesia, hermanos. Y si no lo veo, voy a, como se dice en aquella película famosa, que Dios me ayude a ello, pero me voy a morir con las botas puestas. Y todo lo que yo quiero para mí, lo quiero para vosotros. Para mí esta historia no ha terminado. Espero que para todos nosotros dejemos de comer bocadillos de sardinas y le pidamos a Dios que descienda con fuego, con viento, y que la gente se pregunte: ¿qué quiere decir esto? Y que hablemos las maravillas de Dios, y que la gloria sea para el Señor Jesucristo. Él es digno, Él es eterno, Él lo hará. Amén. Vamos a orar para terminar.